Nos encontramos hoy en la República con Fabio Velázquez. Él es el representante de SFA, Servicios Financieros Agropecuarios Cebar. Explíquele por favor un poco a la gente que nos está viendo y leyendo en la República, Fabio, qué quiere decir Cebar y por qué esta organización tiene algo de financiero. Muchas gracias por la invitación. Soluciones Financieras Agropecuarias, CEBAR, es una empresa que nace y vive y su razón de ser es la financiación de los productores rurales. Nosotros estamos convencidos que una fuente fundamental para el crecimiento es que haya inversión y no hay inversión si no hay financiación. Entonces estamos concentrados en eso, en ayudar a los empresarios del agro a que tengan acceso a modalidades diferentes de financiamiento como créditos, operaciones de leasing, etc. En el tema agrícola, cualquiera que él sea, así sea ganadero, lechero o de productos comestibles, hay estacionalidad. Y ese es un problema para la forma tradicional de créditos que tienen los bancos en la cabeza, que son pagos mensuales o pagos de cuotas fijas. ¿Cómo mezclar eso para que haya esa idea que usted nos dice que existe de poderse acomodar a la realidad de las estacionalidades en las ventas o simplemente los cambios de clima para que la gente pueda producir sin estar ahogada? Eso es bien importante. No es lo mismo el arroz que produce en 4 meses que una palma que produce en 4 años. Si a un productor de palma se le hace un crédito a 4 años, un crédito a 7 años, pero tiene que empezar a pagar a los 6 meses, pues se va a ver afectado porque no tiene aún ingresos. Este es un tema muy importante y Finagro, que es la cabeza del Fondo de Financiación del Agro, una banca de segundo piso, y los bancos privados y públicos han avanzado mucho en el tema, pero ahí hay bastante terreno que recorrer. Nosotros hemos trabajado, en CEBAR hemos construido soluciones alternativas, como titularizaciones, por ejemplo, en cuyo caso, con subyacente agropecuario, emisión de títulos en bolsa, con subyacente agropecuario, operaciones de leasing, en las que el flujo de pago, la amortización de la financiación va completamente acorde con el flujo de caja del proyecto. En esto, como le decía, los bancos han avanzado, el sistema de crédito Finagro ha avanzado, pero aún falta bastante camino por recorrer, tanto en la forma de amortización como en los plazos máximos. Una reforestación, por ejemplo, es muy difícil que una reforestación en teca pueda recibir ingresos antes del año 18, del año 20. No se puede entonces a esos prestarle solamente a 12 o 15 años, porque los van a quebrar y finalmente el efecto, en vez de ser beneficioso, va a ser dañino. En el sistema bancario, digamos, tradicional, para las personas naturales, existen, digamos, dos modalidades, la gente que es empleada y los que son independientes, con unas figuras crediticias y unos sistemas de evaluación bien distintos. Aquí prácticamente todos son independientes, o en el sentido de empresarios que están montando proyectos y que a veces funcionan y a veces no. Esa mirada financiera cuando es totalmente independiente o es un pequeño empresario, ¿cómo debe ser? Porque me imagino que hay temas involucrados como garantías reales o garantías de algún tipo que permitan que haya una financiación con algo de respaldo. El 95% de los productores agropecuarios son personas naturales. Es una producción pequeña o mediana y típicamente familiar. Hay muy pocas personas jurídicas y eso obviamente tiene unas connotaciones. Lo primero es que son empresas, a pesar de que no tienen, digamos, una personería jurídica, no son sociedades anónimas, o sea, cosas parecidas, son empresas y hay un inmenso campo al emprendimiento, pero al mismo tiempo hay un inmenso grado de informalidad. Y eso es un obstáculo grandísimo para la financiación. Informalidad, por ejemplo, en la tenencia de la tierra. Se calcula que solamente el 20% de los productores rurales colombianos tienen los títulos en regla, es decir, registrados. Al no tener títulos, pues es una barrera muy grande a financiación, porque los bancos exigen normalmente como garantía una hipoteca sobre el predio. Sobre la tierra, ¿cierto? Sobre otros bienes inmuebles, urbanos, pero normalmente un productor agropecuario, el bien inmueble que tiene es la tierra. Ese es un obstáculo. Inclusive en eso, en CEBAR hemos trabajado bastante y hemos logrado que el subyacente, que la garantía de la financiación sea el mismo producto que se financia. Por ejemplo, el ganado, en las titularizaciones o en las operaciones de auto leasing, es la garantía de la operación, no hay una garantía hipotecaria. O sea, las cabezas de ganado son la garantía de la operación de leasing o la titularización. Lo mismo puede pasar con cosechas.
y hay una nueva ley, una ley de garantías mobiliarias que permite, digamos, y hace que las garantías mobiliarias sean garantías idóneas. Eso es un avance muy grande porque tenemos problema con la titularidad de la tierra y hay mucha incertidumbre en la tenencia de la tierra. Hay mucha incertidumbre con esta ley de 1994 de baldíos nacionales de las UAF, de las unidades agrícolas familiares, que genera mucha incertidumbre de si el título es o no legal. O sea, hay problemas que el país tiene que enfrentar, problemas complejísimos que tiene que enfrentar en términos de la formalización de la propiedad, de generar un ambiente de confianza entre inversionistas y de buscar otros mecanismos de garantía que permitan que muchos más productores tengan acceso a financiación. En el tema, digamos, post, cuando ya se da la financiación y empiezan a utilizarse los recursos para proyectos o para inversiones de capital, ¿hay un acompañamiento también? Porque eventualmente me imagino que la gente no solamente pide la financiación para suplir las emergencias, sino para que después, cuando ya haya un respiro, los proyectos sigan avante y se puedan materializar los recursos. ¿Cómo puede ser ahí de pronto un acompañamiento para que eso efectivamente salga a buen término? Un productor para ser exitoso necesita mercados, necesita capital financiero, necesita tierra y necesita conocimiento. Sin esos 4 ingredientes no va a ser exitoso. Una financiación que no esté acompañada de asistencia técnica, de procesos de transferencia de conocimiento, de mecanismos con empresa de llegada a mercados internos y externos, es un productor que en vez de ayudarle a la financiación, probablemente va a perder su tierra. Entonces nosotros hemos venido trabajando en este tema con los bancos, con las estructuras de financieras que hemos creado y tenemos algunas empresas que hacen parte de nuestro grupo que ayudan en esa dirección. Por ejemplo, tenemos una empresa que se llama Natura Vita que le ayuda al productor a lograr certificados de buenas prácticas agrícolas, de buenas prácticas ganaderas, etc. Eso es una alternativa, es una manera, digamos, de llevar conocimiento a los productores, ¿cierto? Que les permita efectivamente innovar, mejorar la tecnología, disminuir los costos. Y otro elemento fundamental es cómo esos productores tienen acceso a mercados, porque son productores de bajos volúmenes que no son capaces de llegar con un contenedor semanal, que es lo mínimo que te pide un importador. Entonces, ¿cómo llegar a los mercados? Necesitan otras empresas, que nosotros las llamamos empresas anclas, que son empresas que articulan a este grupo, a esta masa de pequeños productores, y logramos generar cadenas de valor, que finalmente es el reto. El reto no es mejorar una unidad, un eslabón, sino toda la cadena para que sea exitosa. Fabio, ustedes ayudan a muchos emprendedores, personas naturales, gente independiente, pequeñas empresas familiares, como usted decía, pero ustedes mismos son emprendedores también. ¿Ustedes montaron esto con qué idea o cómo surgió el inicio de esta necesidad de apoyarse a todos los demás para poder tener un sistema de líneas de crédito, digamos, más asequibles? Sebar nació en el año 2000. Yo había estado 5 años en Brasil y había conocido unas dinámicas de financiación interesantes. Yo había sido asesor internacional durante muchos años y llegué con la idea de crear empresa. ¿De crear empresa en qué? Lo primero es lo que a mí me gusta, que es el agro. Y lo segundo es en financiación, porque ahí veíamos una gran oportunidad de negocio, pero además veíamos una gran carencia. Es decir, la penetración de la financiación en el agro todavía es muy baja y eso ha sido nuestra inspiración. Ha sido nuestra inspiración como emprendedores, es decir, cómo crear nuevos mecanismos, nuevas posibilidades de acceso a financiación a los productores del agro. En esto Endeavor pues ha sido una ayuda para nosotros maravillosa. Nosotros somos emprendedores Endeavor desde el año 2009. Hasta el año 2009 nosotros simplemente hacíamos negocios de financiación, es decir, nos aliábamos con un banco. Sí, lo hacíamos empíricamente, digamos, no teníamos una estrategia definida como empresa, no teníamos unos procesos controlados, unos sistemas de gestión modernos. Fuimos seleccionados por Endeavor en el año 2009 y de ahí para acá pues hemos venido creciendo como empresa, ya fijándonos una estrategia, estableciendo oportunidades de crecimiento, en fin, ya no actuando simplemente alrededor de negocios que puedan dar una utilidad, sino una empresa que crezca y que genere impacto, que también es la idea. Por supuesto, Fabio. Por último, estamos en un proceso de negociación con la guerrilla en La Habana. Eso va a tener implicaciones gigantescas para la industria en la cual usted está, por el tema agrícola, por el tema de tierras, porque precisamente este país tiene ese conflicto que es de origen campesino y algo va a pasar
en donde le va a cambiar la película a nivel comercial para mucha gente. ¿Cómo ven ustedes ese futuro y qué tipos de mensajes, por ejemplo, le envían a los que están sentados en La Habana, tanto el gobierno como la guerrilla, de la realidad de ustedes, que están allá en el campo y que están haciendo de alguna manera un trabajo importante, pero que en algún momento se va a empezar a chocar o a enfrentar con lo que viene firmado de La Habana? Para nosotros el proceso de negociación y que se logre un acuerdo de paz es muy importante, pero no es un punto de llegada. Para nosotros es un punto de partida. En la medida en que las condiciones que han dado lugar a la violencia en Colombia están ahí presentes. Y esas condiciones son marginamiento, pobreza, inequidad, falta de financiación, falta de acceso a mercados, de educación, a servicios públicos. Ese es el tema, finalmente, el tema del desarrollo rural que habría que atacar. Mientras este tema de fondo del desarrollo rural, mientras estos 10 millones de personas que viven en el campo nos involucran al progreso, nos involucran a la modernidad, los factores generadores de violencia se mantendrán ahí. Y mañana quizás no sean FARC, pero será otra BACRIM u otra figura. Entonces, pues el llamado es ese, y a que se le dé toda la importancia a la acción directa sobre el campo, a la transferencia de recursos que permita que efectivamente estas poblaciones se vinculen al progreso y salgan, digamos, de esta situación de marginamiento. Gracias a Fabio por estar con nosotros aquí hoy en La República.